Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, esta historia no es de mi autoría, solo me encargo de promocionarlo. Después del capítulo 10, usted tendrá que dirigirse a la página donde esté ubicada, la historia original, links en la descripción. Capítulo 3, Techo desconocido. La unidad de Basero 1 se detuvo con una sacudida. Shinji miró hacia adelante a través de las pantallas de la cabina al monstruo con el que se suponía que debía luchar. Estaban cara a cara. Ya no había vuelta atrás. Recordó cómo la mina N2 literalmente no le había hecho nada a esta cosa y no pudo evitar sentir que era invencible. ¿Cómo diablos podía luchar contra él en este robot cuando todo el ejército ni siquiera lo había arañado? La radio en la cabina cobró vida. ¿Estás listo, Shinji?, preguntó Misato. No. Sí, respondió débilmente. Liberación final de las cerraduras de seguridad. Gritó débilmente la cabeza de Misato a los técnicos en el puente. Evangelion Unit 01, muévete. La máquina se tambaleó hacia adelante y Shinji agarró el par de palancas de control por miedo a caerse. La voz de Ritsuko sonó en la cabina. Shinji, solo concéntrate en caminar por ahora, dijo. Es más fácil decirlo que hacerlo cuando ese monstruo está justo frente a mí, pensó para sí mismo. Enfocó toda su mente en la tarea que tenía entre manos. Caminar. Da un paso. Solo mueve la maldita cosa. Camino, murmuró débilmente. Para su asombro, el Eva comenzó a moverse. Encontró la sensación extraña. Era como si su propia pierna se levantara y avanzara antes de volver a descansar sobre tierra firme. Había hecho que la máquina se moviera. Camino, murmuró de nuevo. El Eva siguió avanzando. Y cayó hacia adelante fuera de su control. El Eva se estrelló contra el suelo de cara. Shinji sintió como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Se agarró la cabeza entre las manos. Estaba viendo estrellas. ¿Por qué el Eva al caer y golpearse la cabeza lo hizo sentir como si se hubiera golpeado la cabeza? ¿Qué demonios está pasando? Shinji. Misato estaba gritando. Date prisa. Tienes que levantarte. Miró hacia arriba y ese monstruo estaba parado justo encima de él. Antes de que pudiera reaccionar, una mano con forma de pinza de 3 dedos salió disparada y agarró a Eva por la cabeza. Lo levantó del suelo y agarró el brazo izquierdo de su robot, pero podía sentirlo todo. El monstruo comenzó a apretar y tirar del brazo y fue insoportable. Estaba empezando a entrar en pánico. Shinji. Cálmate. Misato gritó en sus oídos a través de la radio. Ese no es tu brazo real. A pesar de que ella dijo eso no cambió lo que estaba sintiendo. No podía moverse y no podía defenderse. El dolor era demasiado. Luego sintió un dolor punzante y su brazo se sintió como si se lo hubieran roto. No podía gritar. Estaba paralizado por el miedo. El monstruo comenzó a apretar la cabeza de Eva y luego comenzó un dolor punzante en su ojo. La cosa lo estaba golpeando con esa lanza que salió de su mano. Todo lo que podía hacer era agarrarse la cara y esperar que terminara pronto. Subirse al robot había sido una idea estúpida. Los golpes continuaron hasta que se sintió como si una pieza de acero al rojo vivo hubiera atravesado su propia cabeza. Sintió que volaba hacia atrás y se detuvo repentinamente y justo cuando se volvió demasiado, todo se volvió negro en la cabina. Podía sentir el movimiento, como si estuviera dando vueltas y empujando una lavadora gigante. Podía escuchar sonidos de choques y golpes, pero no podía ver nada. Podía escuchar sonidos que sonaban como gruñidos, golpes, gritos, rugidos, era aterrador. Luego vino un gran grito y un estruendo que hizo añicos la tierra seguido de un estruendo como un trueno. Shinji continuó sentado en su asiento en completa confusión. Luego, las pantallas de la cabina volvieron a la vida. Miró a su derecha y vio el reflejo del Evangelion en las ventanas de vidrio espejado de un edificio, solo que ahora la armadura de metal que cubría su cabeza había desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué parecía que no era una máquina? La cuenca vacía del ojo burbujeaba con algún tipo de sustancia gris y de repente había un gran ojo verde donde había estado el daño. Shinji lo miró fijamente y vio cómo se enfocaba en él, devolviéndole la mirada. Empezó a temblar. No pudo soportarlo más. Tenía que ser una especie de pesadilla. Él gritó. Y luego se despertó mirando un techo blanco. ¿Había sido una pesadilla después de todo? Se incorporó y miró a su alrededor. No, no pudo haber sido. Había viajado a Tokio 3Y. Todo era demasiado real para haber sido una especie de sueño enfermizo. Supuso que esa chica estaba en algún lugar del mismo hospital que él.
Todavía podía sentir algo de dolor detrás de su ojo y en su brazo. Reflexionó sobre cómo esa era su recompensa por tratar de hacer lo correcto. Ninguna buena acción queda sin castigo. Shinji Ikari se recostó y miró los azulejos de arriba. Era otro lugar al que había venido que le había causado dolor. Techo desconocido, murmuró. Sentimientos familiares. Misato Katsuragi estaba sentada en una tienda de campaña improvisada en el centro del cráter que había dejado la batalla del día anterior. Llevaba un traje de materiales peligrosos en el opresivo calor de julio mientras se refrescaba lo mejor que podía con un ventilador de papel. No fue muy diferente en comparación con cualquier otro mes posterior al segundo impacto, pero los meses tradicionalmente de verano siempre fueron peores a pesar de la interminable ola de calor global. Ella estaba ayudando a supervisar el esfuerzo de rescate después del despliegue inaugural de la Unidad 01 en combate y viendo las noticias en un televisor móvil. Incluso en un momento de descanso, ser comandante de despliegue de combate de NERF fue un recordatorio de sus responsabilidades. Cómo podían encubrir lo que había sucedido la noche anterior estaba más allá de ella. Sin embargo, ese era el poder de la propaganda, racionalizó. Muéstrale a alguien algo en las noticias repetidamente y eventualmente lo creerá. Escenario público B22, tal como pensábamos, reflexionó antes de apagar la televisión. Así que estamos encubriendo la verdad otra vez. Bueno, al menos la gente de relaciones públicas está feliz, dijo Ritsuko detrás de ella. Finalmente tienen algo que hacer. Estamos siendo bastante casuales al respecto, expresó Misato, descartando el argumento de su amiga. En realidad, creo que todos estamos bastante asustados, respondió Ritsuko. Misato frunció el ceño. Por supuesto que lo somos, murmuró. ¿Quién no tendría miedo después de lo que vimos anoche? La noche anterior había sido impactante por decirlo menos. Llevar a Shinji Ikari al cuartel general había sido bastante simple, pero lo que sucedió después fue una historia diferente. Trató de abortar la misión cuando la Unidad 01 quedó fuera de servicio, pero el EVA se recuperó por sí solo. Era como si la maldita cosa tuviera su propia voluntad. Se había enfurecido como un berserker y atacó brutalmente al ángel hasta que se suicidó autodestruyéndose. A pesar de saber que los Evangelions eran impredecibles y estaban a la vanguardia de la ciencia, ver algo así es aterrador, por decirlo menos. Se sintió mal por Shinji, estaba medio consciente, balbuceando un desastre cuando lo sacaron del enchufe. El equipo de recuperación le había dado un sedante y lo envió a la sala médica en caso de contaminación mental por el contacto con el EVA. Su primer despliegue casi había terminado en un desastre. Sin embargo, eso era una guerra, se recordó a sí misma, y esta era una guerra que deseaba pelear. Aún así, no pudo evitar sentir una especie de parentesco con él después de ver cómo era la relación con su padre. Le recordaba mucho lo amarga que había sido su relación con ella cuando el hombre aún estaba entre los vivos, pero cuando él murió había dolido incluso más que su tensa relación. Una mala relación es mejor que ninguna. Cuando tu padre muera nunca tendrás la oportunidad de reparar lo que está roto. Se acaba de terminar, Shinji al menos podría trabajar para reparar la relación con su padre, ella no podía. El hecho de que él muriera para salvarla era otra cosa que nunca podría aceptar por completo. Todo gracias a Second Impact y First Angel Adam. Así que pasara lo que pasara, ella llevaría la cruz de ser la comandante de operaciones de combate de NERF. Una vez que la guerra terminara, sería capaz de poner su pasado a descansar. Los mataré a todos, pase lo que pase, pensó, armándose de valor para lo que fuera que se avecinaba. A pesar de que sus heridas se agravaron por el movimiento, se encontró retorciéndose en su cama. Rei se sentía inquieta. Sí, esa era una buena palabra para eso. Nunca solía inquietarse, pero con tantas preguntas sin respuesta a su situación actual, era solo humano. Si no fuera por su vértebra lumbar torcida, sería móvil y podría responder mejor. El hecho de que no lo fuera era bastante frustrante para ella. Había recordado esta estancia en el hospital desde antes, pero esta vez parecía prolongarse sin cesar. Su vida siempre fue tan aburrida. Las cosas se estaban desarrollando de manera diferente a como lo habían hecho antes. No la habían llamado para pilotar temprano en el día y solo la habían presentado como chantaje para que Ikari-kun pilotara. Esto podría significar muchas cosas, incluso que su conocimiento pasado o futuro de los eventos podrían no tener sentido. Aunque esta era una realidad difícil de tragar, estaba aceptándola. Esto todavía no era tan difícil de entender como la pregunta aún sin respuesta de por qué estaba viva. ¿Por qué estoy aquí? Pensó para sí misma. ¿Con qué propósito estoy aquí?
¿Por qué razón existo? No es que fuera malagradecida, ni mucho menos, simplemente deseaba una razón de ser concreta. Pero, ¿por qué existió alguien o algo? ¿Fue tan difícil simplemente ser? ¿Necesita la vida un propósito fijo o un camino a seguir? Estas preguntas llenaron su mente. Preguntas sobre preguntas actuando como réplicas y contraataques a otras preguntas, pero ¿importaba la respuesta a alguna de ellas? Era un proceso de pensamiento nuevo para ella y era vigorizante y aterrador al mismo tiempo. Sabía que la mayoría de las personas no tienen una razón establecida para vivir ni órdenes a seguir. La mayoría de las personas luchan por la vida tratando de aprovechar al máximo su tiempo en la tierra y ser felices. Entonces, ¿por qué no podía ella? ¿Por qué no podía tener una vida como ellos? ¿Por qué no podía ser ella como ellos? ¿Por qué no podía esforzarse y buscar y encontrar la felicidad? No había ninguna razón por la que no pudiera, se dio cuenta mientras miraba las tejas del techo y las luces fluorescentes. Ella era un individuo y la capacidad de trazar su propio destino es innata. Entonces, independientemente de lo que sucediera en el futuro, lo aprovecharía al máximo. Recordó lo que había dicho Ikari-kun, que necesitaba descubrir algunas cosas con su propio corazón y sus propias manos. Ella resolvió hacer lo mismo. Cualquier cosa que la vida tuviera para ofrecer, ella quería encontrarla. Por primera vez en su vida, Reía Yanami comenzó a comprender de qué se trataba la vida y la naturaleza de la condición humana. Pero, ¿qué podía hacer ella para cambiar algo? Estaba atrapada viviendo en un apartamento de mala muerte sin vínculos estrechos con nadie y bajo el control del comandante Ikari. Eso no presagiaba nada bueno para poder utilizar su nueva agencia. Aún así, debe haber algo que ella pueda hacer. Si estaba segura de algo, estaba decidida a evitar ser el desencadenante del tercer impacto o morir de nuevo en el corto plazo. Pero, ¿cuál era el camino a seguir hacia ese fin? Esa era una pregunta que Rei no podía responder. Era un problema que necesitaría remediar y pronto. La enfermera de los días anteriores entró en su habitación. Rei la miró impasible. Es hora de algunas pruebas, dijo. Solo unas pocas radiografías para asegurarme de que tus fracturas se están asentando correctamente. No tomará mucho tiempo. Rei asintió y los camilleros entraron en la habitación y comenzaron a llevarla al pasillo. La movieron a un ritmo constante a través de los pasillos hacia su destino. Era solo otro día en el hospital, un obstáculo más que superar hasta que estuviera lista para desplegarse nuevamente. Entonces él apareció a la vista, de pie justo al lado de ella. Fue solo un momento, pero pasó junto a Ikari-kun mientras estaba de pie en el pasillo. Sus ojos se encontraron y ella no pudo evitar preguntarse si recordaba algo de antes. Si lo hizo, seguramente no lo demostró. Su rostro parecía inexpresivo, pero sus ojos traicionaron el trauma que había experimentado la noche anterior. No se parecía al chico decidido que había dejado en el mar de LSL. Los camilleros continuaron llevándola por el pasillo y rodearon su cama en una esquina, quitándolo de su vista. Era extraño, pensó, darse cuenta de que tal vez no hubiera nadie que pudiera entender su experiencia. Si alguien recordaba la línea de tiempo anterior, al menos podría relacionarse. La posibilidad de no tener a nadie que pudiera entender sus experiencias era preocupante. La hizo sentir como si estuviera hecha de paja, como antes de conocer a Ikari-kun. ¿Es esto lo que significa estar solo? Pensó. Si lo era, a ella no le gustaba, ni un poco. La operación de limpieza inmediata finalmente había terminado, lo que significaba que finalmente había podido quitarse ese maldito traje de materiales peligrosos que la había estado hirviendo como una langosta. Ahora estaba sentada junto a Ritsuko en un gran camión blindado con clima controlado. ¡Hombre!, exclamó Misato Katsuragi. El aire acondicionado es lo mejor. El triunfo del hombre sobre la naturaleza. Ritsuko colgó el teléfono que había estado usando. Shinji finalmente se ha despertado, afirmó. Misato frunció el ceño. El pobre chico debe estar pasando por un momento así. ¿Cómo está él?, preguntó ella, su voz llena de preocupación. Bueno, respondió Ritsuko. Su memoria parece estar un poco confusa, pero, Misato la interrumpió. ¿No crees que podría ser contaminación, verdad?, preguntó apresuradamente, girando rápidamente en su asiento. No creo que debamos preocuparnos, dijo Ritsuko con desdén. En realidad, murmuró por lo bajo. Bueno, si Ritsuko iba a ser tan desdeñosa, entonces probablemente no tenía motivos para preocuparse por cosas como esa. Aún así, se sentía preocupada por el niño. Misato se desplomó en su asiento. Tienes razón, tuvo un día bastante agitado.
Pobre niña, dijo Ritsuko. Su cerebelo debe haber soportado mucho estrés. ¿Cerebelo? Misato resopló. ¿No te refieres a su corazón? Ritsuko suspiró. Supongo que podrías decirlo así, respondió ella en voz baja. Misato sabía que su amiga nunca fue la mejor con la gente y prefería las computadoras y los números a ellos. Era agradable cada vez que podía incitarla a admitir que las emociones importaban. Sabía que Ritsuko tenía casi tanto equipaje como ella y tal vez por eso siempre se habían mantenido unidas a pesar de sus diferentes tipos de personalidad. Es la verdad, declaró Misato. Ninguno de los pilotos tiene un trabajo fácil. Tampoco ninguno de nosotros, le recordó Ritsuko. Estamos todos juntos en esto. El camión llegó a su destino en cuestión de minutos. Arriba había grandes grúas que movían rifles de asalto y ametralladoras del tamaño de Evangelion. Las baterías de misiles de defensa de la ciudad estaban siendo cargadas y enormes cajas de municiones del tamaño de automóviles estaban siendo cargadas en cinturones desintegrados. A su alrededor, equipos de trabajadores estaban preparando los cables de alimentación para las unidades EVA. Misato saltó de la camioneta y puso sus manos en sus caderas. Si EVA y esta ciudad funcionan a su máximo potencial, podríamos superar esto, reflexionó. Eres tan optimista, reprendió Ritsuko. Oye, replicó Misato. A veces necesitas un poco de ilusión solo para seguir viviendo. Entiendo tu punto, respondió Ritsuko. Es agradable escuchar una actitud positiva. Te veré más tarde. Está bien, nos vemos, respondió Misato cálidamente. El camión comenzó a alejarse y Misato giró hacia la entrada más cercana que la llevaría al geofrente. Quería ver cómo estaba el joven Ikari y asegurarse de que se instalaría correctamente en Tokio 3. Un buen capitán, se recordó a sí misma, es responsable del bienestar de sus subordinados. Shinji había estado sentado en el vestíbulo fuera de la sala de examen de nervios craneales en el ala médica de NERF. Le habían hecho un montón de pruebas para comprobar sus funciones motoras o lo que fuera, pero eso había sido hace más de una hora. Ahora estaba solo con sus pensamientos. Encontró extraño y aterrador cómo el dolor en su brazo permanecía a pesar de que por toda razón no debería. Había oído hablar de dolor fantasma por miembros amputados, pero nunca de una herida que en realidad nunca sucedió. Se miró el brazo con morbosa fascinación y horror. También se le informó durante su terrible experiencia que Eva había actuado sin su control y destruyó al monstruo con el que luchó. El conocimiento de eso lo hizo temblar. ¿Qué tipo de máquina era el Evangelion? Escuchó pasos acercándose a su lado y miró hacia arriba. Misato estaba de pie junto a él con una mirada de preocupación en su rostro. ¿Cómo te sientes? Ella preguntó. Shinji trató de forzar una sonrisa. Estoy bien, Misato-san, respondió. Gracias por preguntar. Ella sonrió cálidamente. Es bueno escuchar eso. Nos tenías a todos preocupados, respondió ella. Lo siento, murmuró en respuesta. No lo estés, dijo Misato. Vamos, vámonos. Necesitamos arreglar su situación de vivienda. Se puso de pie y asintió, sin saber qué decir. Caminó a su lado en silencio por los pasillos de NERF. Se sentía sin rumbo. Después de lo que había pasado, después de que su padre lo chantajeara para que pilotara el EVA, no sabía por qué debería quedarse en Tokio 3. Aún así, al ver a la otra piloto en el estado en que se encontraba, sintió un sentido de responsabilidad. Quedarse. Nadie en esa condición estaba en condiciones de hacer algo. Entonces él se quedaría. Él se lo debía a ella. Al verla en el suelo y cómo ella había agarrado su mano, él no saldría corriendo. Llegaron a un ascensor y esperaron un momento a que se abriera. Cuando lo hizo, reveló a su padre, de pie en toda su imponente gloria. Se encontró boquiabierto mientras miraba al imponente hombre. Tantas emociones corrieron a través de él. Había tantas cosas que quería decir pero, simplemente no podía. Quería que su padre lo reconociera, que se preocupara por él, pero estaba enojado. Estaba enojado con su padre por descuidarlo, por abandonarlo y ahora por chantajearlo. Así que solo miró hacia otro lado con el ceño fruncido. Su padre no dijo nada, solo lo miró con una expresión ilegible. Las puertas del elevador se cerraron y él y Misato continuaron esperando que otro los alcanzara. Entonces, comenzó Misato. Eso fue incómodo. Shinji negó con la cabeza. No es nada fuera de lo común, espetó. Tú, realmente no te llevas bien con él, ¿verdad? Preguntó ella, su voz llena de lástima. Shinji solo pudo asentir. No quería hablar de eso. ¿Va a vivir solo? Misato cuestionó al oficial de la sección 2.
Así es, respondió el funcionario. Su habitación estará en la 6ª cuadra más allá de esta. ¿Está bien? Ella estaba preocupada. ¿Quién dejaría vivir solo a un chico de 14 años? Shinji-kun, ¿estás seguro de eso? Ella preguntó. Él le sonrió. Vivir solo está bien para mí, respondió. Sin embargo, podía ver a través de él. Solo estaba tratando de aliviar sus dudas. Estoy solo de todos modos. Esto no funcionaría. Miró pensativamente al chico. Seguro que estaba diciendo eso, pero detrás de sus ojos ella podía ver la soledad allí. No pudo evitar ver un poco de sí misma en la forma en que él estaba actuando, ella también tenía una forma de huir de sus sentimientos. Misato se volvió hacia el oficial. ¿Qué pasa si lo acojo? Preguntó impulsivamente. Shinji jadeó. Tú no tienes que hacerlo, tartamudeó. Su decisión fue impulsiva, lo sabía, y aún así, se sintió obligada a mantenerla. Lo tomaré como su guardián, afirmó. ¿Es eso aceptable? El agente de la sección 2 asintió. Si lo desea, se lo diré al comandante. Misato asintió. Por favor, respondió ella. Misato-san, realmente no tienes que, dijo Shinji débilmente. Pero ella lo hizo. Ese espíritu afín con el chico que sentía era abrumador. Sabía lo que era estar sola y no se lo desearía a nadie. Además, no era como si no hubiera tenido compañeros de cuarto antes y se había ocupado de Asuka durante un año más o menos. Esto no sería diferente. No te preocupes, respondió ella alegremente. Estará bien, no te preocupes. Ritsuko Akagi se sentó en su oficina analizando los datos del despliegue de la Unidad 01 contra el Tercer Ángel. Ella sabía que la Unidad 01 era propensa a perder el control, pero no obstante era un problema. Si la Unidad 01 no se podía mantener bajo control, podría convertirse en una carga en el campo de batalla. Si no pudieran contener la voluntad de la cosa, eso se convertiría en un problema en el futuro. Aún así, esta era la parte de su trabajo que disfrutaba. La ciencia era lo que le importaba, la logística de reparaciones y modificaciones de armaduras no tanto. Si bien Misato tuvo que manejar grandes cantidades de papeleo con respecto a las reparaciones de la ciudad, siempre tuvo que calcular los costos del programa Evangelion. Era un inconveniente menor, lo sabía, pero no menos molesto. La lista de tareas en su plato parecía ser cada vez mayor. Por otra parte, Gendo era un hombre muy ocupado, no tenía tiempo para esas cosas. Ni siquiera tenía mucho tiempo para ella estos días. Luego estaba Pilota Yanami, de quien estaba a cargo de mantener la salud. Tenía poco afecto por la niña, pero aún así era una parte vital de la lucha contra los ángeles. Tenerla fuera de servicio y tener a Shinji como un recluta verde planteaba un problema si el próximo ángel llegaba demasiado pronto. Además de esto, necesitaban que su EVA volviera a funcionar. Se suponía que la Unidad 00 no podía volverse loca como lo había hecho. Sabía por qué la Unidad 01 tenía el potencial de actuar por voluntad propia, pero la Unidad 00 era realmente un misterio y necesitaba ser resuelto o al menos remediado. Tener dos unidades que eran potencialmente incontrolables era un dilema serio. El teléfono de su oficina sonó y ella contestó al primer timbre, ansiosa por cualquier cosa que distrajera su mente de la pesadilla del papeleo. Akagi hablando, respondió ella. Hola Ritsuko, llegó la voz de Misato a través del auricular. Oye, respondió ella. ¿Algo en tu mente? Entonces Misato habló lentamente. Fui con Shinji para resolver su situación de vivienda. Ritsuko frunció el ceño. Le habían informado que él viviría solo. Podía relacionarse un poco con la situación, su madre había sido bastante distante con ella. Aún así, cuando su madre estaba viva, al menos intentaba pasar tiempo con ella cuando no se ahogaba en su trabajo. Parecía que Gendo no tenía suficiente tiempo o cuidado para cuidar a su propio hijo. Por otra parte, no tenía mucho espacio en su corazón para nadie, excepto para Yui, aunque ella estaba tratando de cambiar eso. Ya veo, respondió ella. ¿Cómo le fue? Misato comenzó a tartamudear del otro lado. Bueno, verás que ellos, iban a hacer que viviera solo y, escúpelo, la interrumpió. No tuvo tiempo de escuchar a su amiga tropezar con sus palabras. La montaña de papeleo aún tenía que hacerse. Decidí que lo llevaría, dijo. Sus ojos se abrieron. Ritsuko estaba desconcertada. Todavía la desconcertaba cómo alguien había dejado que Misato cuidara de Asuka cuando ella estaba en Alemania, pero Asuka también había crecido en el programa EVA. Apenas se podía confiar en Misato para encontrar su camino en NERF, así que, ¿cómo diablos iba a cuidar al hijo del comandante? ¿Qué dijiste? Ella exclamó.
¿Me escuchaste?, respondió Misato indignada. Dije que me llevaría a Shinji a vivir a mi casa, ¿de acuerdo? Ya ha sido aprobado, y no te preocupes, no le haré insinuaciones. Ella se encorvó en su asiento. La audacia que tenía a veces, haciendo bromas como esa, especialmente considerando cómo era en la universidad. Una broma como esa no era cosa de risa considerando de quién venía. Por supuesto que no lo eres. Ella gritó. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en tal cosa? No tienes vergüenza en absoluto. No puedo creer las cosas que me dices a veces. Oye, solo estaba tratando de hacer una broma, Misato murmuró después de un momento de silencio. Ritsuko suspiró. Por el amor de Dios, tiene 14 años Siseo. Vamos, respondió Misato. Sabes que nunca haría algo así. Ritsuko apoyó la cabeza en su mano. Mientras permanezca listo para el combate y no lo mates con esa comida instantánea tuya. Mi cocina no es tan mala, protestó Misato. Te aseguro que lo es, respondió Ritsuko. Estoy inundado de papeleo, me pondré en contacto contigo más tarde. Está bien, nos vemos pronto, dijo Misato y luego colgó el teléfono. Ritsuko gimió y se pellizcó las sienes. Las cosas por lo menos se estaban poniendo interesantes en Nerf. Misato cuidando de Shinji iba a hacer una repetición de Germai. Casi podía oler las impresoras escupiendo más y más hojas de cifras y dígitos que le harían la vida más difícil. Misato siempre disfrutó de un paseo al atardecer. Estaba paseando por las afueras de Tokio 3 con Shinji sentado a su lado. Apenas había dicho una palabra desde que salieron de la oficina de vivienda, así que ella decidió organizar una fiesta de inauguración de la casa para ayudar a animarlo. Bueno, a ella también le vendría bien una cerveza después del día que había tenido. Estaba sorprendida de que incluso la sugerencia de una fiesta no hubiera hecho mucho para cambiar su comportamiento. Se detuvieron en una tienda de conveniencia y compraron algunos bocadillos y bebidas y ahora finalmente estaban en su última etapa. Solo quedaba una cosa, algo que funcionaría totalmente para aligerar el estado de ánimo de Shinji. Espero que no te importe si haces una pequeña parada en el camino, dijo. ¿Una parada dónde?, preguntó. Misato le sonrió. Oh, es un lugar realmente genial, dijo. Él solo la miró con esa mirada nerviosa suya. Ella miró hacia adelante. Vamos Shinji-kun, la vida no es tan mala, pensó. En momentos llegaron a su parada en boxes. Estaban en un mirador a las afueras del distrito principal de la ciudad. Misato aparcó el coche y se acercó a la barandilla. El sol estaba a punto de ponerse y un hermoso resplandor naranja lo cubría todo. Es realmente impresionante. Shinji se acercó a la barandilla a su lado. Después de unos minutos habló. Es tan desolado, la ciudad parece tan solitaria, murmuró. Misato miró su reloj. Era hora. Aquí vamos, dijo con una sonrisa. Una sirena sonó en un largo gemido y luego los edificios comenzaron a levantarse del suelo. Rascacielos y barrios enteros levantados de la tierra. La ciudad fortaleza de Tokio 3 mostró su verdadera forma. Miró a Shinji y sonrió ante la mirada de asombro que ahora tenía en su rostro. Eso es increíble, espetó. Los edificios están creciendo. Esta ciudad es una fortaleza diseñada para enfrentarse a los ángeles, declaró Misato. Esto es Tokio 3. Esta es nuestra ciudad y es la ciudad que salvaste. Shinji se volvió hacia ella. ¿Ángeles?, preguntó. El monstruo con el que peleaste, aclaró Misato. Nadie le había informado sobre ellos todavía. Shinji volvió a mirar hacia el horizonte. Es extraño llamar a un monstruo, murmuró. Misato se rió. Ella nunca pensó realmente en eso, pero realmente lo era. De hecho, no había nada angelical en ellos. Sí, es un nombre en clave bastante estúpido, pero teníamos que llamarlos de alguna manera, respondió ella. El comandante Ikari había venido a verla más temprano en el día por unos momentos. Él le había preguntado si se estaba recuperando y ella le había dicho que sí. Él simplemente asintió con la cabeza y se fue. Recordó que él había hecho algo similar antes en la vida anterior que ella había vivido. Verlo la había hecho sentir frío. Era toda la confirmación que necesitaba. Ella con absoluta certeza había perdido la fe en el comandante y sus designios. Cualquier sentimiento cálido que alguna vez había tenido por él había sido reemplazado con, si no odio, ciertamente desdén. Ese era el único punto de relativa excitación que había disfrutado en horas. Ahora, mientras se ponía el sol, se estaba volviendo inquieta una vez más. Rei estaba aburrida. Estaba más que aburrida. Nunca había conocido un aburrimiento como este.
No podía dormir mucho la siesta y no tenía nada que leer para mantener su mente ocupada. Pasarían otros pocos días hasta que le dieran el alta y ciertamente la estaba agotando. Se las había arreglado para sentarse sola, así que eso era algo. Después de la serie de pruebas a las que se sometió ese mismo día, la conectaron a una cantidad considerablemente menor de máquinas y, en la actualidad, solo necesitaba un goteo intravenoso. Aún así, se encontró impaciente. Quería salir de esta habitación del hospital Y. Después de eso no estaba muy segura de qué hacer a continuación. A pesar de esto, tenía muchas ideas con respecto a lo que quería hacer a largo plazo. El único beneficio de su estancia en relativo aislamiento fue que le había dado mucho tiempo para pensar y llegar a conclusiones sobre lo que quería hacer con el camino que tenía por delante. Había decidido ser una fuerza activa en su propia vida en lugar de reactiva. ¿Había tomado realmente una decisión por sí misma antes? Ya sea que lo haya hecho o no, tomó la decisión de comenzar a hacerlo. Era un mundo con muchas cosas por experimentar y entender. Ella quería entenderlo. Ella quería experimentarlo. No sería una marioneta, ya no, nunca más. Lo más importante, había decidido que no quería ser el desencadenante del tercer impacto por segunda vez. Ella haría de esto su objetivo. Quería vivir la vida como una humana normal y quería pasar más tiempo con Ikari-kun. Muchos obstáculos se interpusieron en su camino, no el menor de los cuales fue el comandante Ikari. Si ella ya no fuera obediente, no dudaría en reemplazarla a pesar de cómo podría cuidarla en algún nivel. Una figura entró en su habitación y Rei la miró. Había esperado que fuera la amable enfermera, pero esta vez era otra persona. La doctora Akagi entró en su habitación. Rei, ¿cómo te sientes? Ella preguntó. Sintió que sus labios se curvaban hacia abajo muy levemente. Me estoy recuperando, respondió rotundamente. La doctora Akagi no era alguien con quien disfrutara estar cerca. Nunca había sido muy amable con ella e incluso había tratado de estrangularla como lo había hecho su madre. Ella era otro gran obstáculo en cualquier intento que pudiera hacer para escapar de su destino. El resentimiento del doctor hacia ella provino de la fijación del comandante en Yui Ikari y ella proyectó el resentimiento en ella por su parecido con ella. En última instancia, esa fue la razón por la que ella había destruido el sistema Dummy-Plug. Rei sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. Los Dummy-Plugs estaban basados en sus patrones de pensamiento. Contenían una impresión aproximada de su mente y sus recuerdos. ¿Qué pasaría cuando ella fuera por el siguiente escaneo de memoria? ¿Cómo reaccionaría la doctora Akagi si descubriera que tenía recuerdos que lógicamente no debería tener? ¿Sería reemplazada? Ella no quería ser reemplazada. El miedo se apoderó de ella. La doctora Akagi se acercó a ella y colocó una mano sobre su brazo, lo que la hizo tensarse. ¿Estás bien? Ella preguntó. Nunca te había visto así, algo anda mal. Rei negó con la cabeza. Tenía que jugar con calma. Ya no era una marioneta pero tenía que seguir actuando como tal, al menos por ahora. Estoy bien, doctora Akagi, respondió ella, encontrando su mirada. Hubo un silencio pensativo que cayó entre ellos. La doctora Akagi sonrió suavemente. Sabes, está bien estar conmocionado después de lo que pasó, dijo. Es normal. Estaba mostrando su preocupación. Quizás el doctor era tan frío como ella pensaba después de todo. ¿Por qué estás aquí? Ella preguntó. El comandante Ikari me pidió que te controlara, dijo en respuesta. Ambos estamos contentos de que esté en camino a la recuperación. Después de ver los resultados de su prueba, debería estar fuera de aquí en unos días. Rei miró las sábanas de su cama. Ya veo, murmuró ella. La doctora Akagi continuó mirándola con una mirada inquisitiva. ¿Hay algo en tu mente? Ella preguntó. Tal vez podría probar suerte en una pequeña charla. Sería mejor que no decir nada y definitivamente sería mejor que revelar lo que realmente la estaba molestando. Estoy preocupada, dijo en voz baja. Sobre la reactivación de la Unidad 00. Unidad 00. Sus ojos se abrieron como platos. Como no se dio cuenta antes, la mente dentro de la Unidad 00 era como otra ella dentro que nunca la aceptó por completo. ¿Qué pasaría si no pudiera lograr que la aceptara en absoluto y no pudiera activarlo? ¿Qué pasa si se vuelve loco y realmente trata de matarla? Su intento de charla trivial había fracasado seriamente. Realmente estoy preocupada, murmuró. Los ojos de la doctora Akagi se suavizaron y su suave sonrisa se ensanchó. Entiendo, respondió ella. Si yo estuviera en tu lugar, yo también estaría preocupado. Rei se giró hacia ella y sintió que su boca se abría ligeramente.
Esto era diferente al Dr. Akagi que había conocido. Incluso en sus raros momentos amables nunca había dicho algo así. Entiendo, dos palabras que se usaron para transmitir simpatía. ¿Realmente el doctor sentía simpatía por ella? Si es así, ¿tenía empatía por ella? Se le ocurrió un pensamiento extraño. Sabía cómo eran la doctora Akagi y el comandante Ikari, pero ¿podrían cambiar? Si ella podía cambiar, ¿por qué ellos no? A pesar de recordar cómo había actuado el doctor con ella en la vida anterior, como ella empezaba a llamarlo, ahora estaba mostrando su compasión. Suscitó muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Era posible que ella pudiera afectarlos de la forma en que Ikari-kun la había afectado a ella? ¿Era posible que ella pudiera cambiarlos? No parecía probable, pero no estaba completamente más allá de la razón. De hecho, parecía lógico que sería una forma eficiente de asegurar su supervivencia. Fue la compasión de Ikari-kun lo que la había cambiado después de todo. Fue la compasión del Dr. Ikari lo que le permitió estar aquí en esta habitación. Si no fuera por la compasión, habría seguido siendo una marioneta sin corazón hecha de paja. Sintió que sus labios se torcían un poco hacia arriba. Tal vez ella podría pasarlo. Gracias, dijo suavemente. Por estar pendiente de mí, doctora Akagi. La doctora Akagi parecía atónita. De nada, respondió ella. Así era, ella nunca le había dado las gracias a nadie antes, al menos en su vida actual. Pensar que el médico sería el primero, la vida seguro que era extraña. Shinji estaba unos pasos detrás de Misato cuando entraron al edificio de apartamentos frente al cual ella había estacionado. Subieron unos cuantos tramos de escaleras y finalmente salieron a una pasarela al aire libre. Shinji solo podía asumir que ella vivía en este piso. Finalmente se detuvieron en la última puerta antes de que la pasarela girara a la derecha. Tus cosas ya deberían haber sido entregadas, Shinji, dijo Misato. Acabo de mudarme aquí, ¿sabes? Presionó un botón y la puerta se deslizó hacia un lado, revelando luz proveniente de un pasillo. Misato entró pero se congeló en el lugar. La mujer de cabello oscuro se giró hacia él con una suave sonrisa. Oye, pasa, le indicó con una sonrisa juguetona. Agarró la bolsa de comestibles que llevaba un poco más fuerte. Se sentía tan indigno. ¿Qué tenía él de especial que hizo que esta mujer quisiera dejarlo vivir con ella? Todo lo que hizo fue sentarse en la cabina de una máquina gigante y ser arrojado hasta que, bueno, no quería pensar en lo que diablos hiciera. Aún así, no se sentía como si fuera digno. No quiero entrometerme, murmuró. La sonrisa de Misato cayó. Ella lo miró con preocupación. ¿Por qué estaba tan preocupada? ¿Por qué merecía que ella se preocupara? Era débil y cobarde y su propio padre ni siquiera lo quería. ¿Por qué estaba siendo tan amable? Shinji-kun, esta es tu casa ahora, dijo, enfatizando la palabra tú. Sintió sus mejillas calentarse por la vergüenza, pero también había un pequeño destello de alegría enterrado allí. Esas palabras se sintieron bien. Tal vez no debería ser tan autocrítico y tomar lo que pudiera. Dio un paso adelante y entró en el apartamento. Estoy en casa, respondió nervioso. El rostro de Misato tomó una sonrisa gentil a diferencia de la habitual sonrisa juguetona y burlona que usaba. Bienvenido a casa, respondió ella de la misma manera. Shinji la siguió al pasillo y dobló la esquina hacia la cocina. Como puedes ver, el lugar está un poco desordenado pero, adelante y ponte cómoda, dijo Misato nerviosa antes de ir directamente a lo que él podría suponer que era su habitación. A su alrededor había alrededor de media docena de bolsas de basura, latas de cerveza vacías, botellas de licor y paquetes de comida para llevar. Parpadeó. Puede que no haya tenido la mejor educación, lo sabía, pero al menos entendía el valor de la limpieza. Claramente, Misato Katsuragi no era una gran ama de llaves. ¿Esto es un poco desordenado?, espetó con incredulidad. ¿Qué clase de adulto vivía así? Podía sentir su piel erizarse mientras miraba los detritos a su alrededor. Misato se asomó por la esquina de su puerta. Oh, lo siento, gritó. ¿Puedes poner la comida en la nevera, por favor? Sí, Misato-san, respondió reflexivamente. De alguna manera, dudaba de que sería capaz de realizar la tarea. Sus sospechas se confirmaron cuando abrió dicho frigorífico. Hielo, bocadillos y 50 galones de cerveza. ¿Qué tipo de vida lleva ella?, pensó para sí mismo mientras inspeccionaba el contenido. Era como las historias que había escuchado sobre estudiantes universitarios en el extranjero. Miró alrededor de la cocina y notó otra unidad de refrigerador con una puerta pequeña. Perdón. Llamó. ¿Qué hay en la otra nevera?
Oh, no te preocupes por eso, la respuesta de Misato emanó desde la dirección de su habitación. Probablemente todavía esté durmiendo. ¿Durmiendo? ¿Oms? ¿Qué? Estaba positivamente desconcertado. ¿Qué diablos quiso decir con eso? Más tarde en la noche, se enteró. Misato finalmente salió de su habitación vistiendo una camiseta amarilla y pantalones cortos de mezclilla. Hicieron algunas comidas en el microondas, cenaron y hablaron. No estaba acostumbrado a la comida instantánea, pero no era del todo terrible. A pesar de la fuerte personalidad de Misato, en realidad era un poco agradable. Ella podría haber tenido sus vicios, evidentes por lo mucho que disfrutaba su cerveza, pero definitivamente era una mujer con un corazón gentil en el fondo. Sin embargo, lo hizo sentir un poco incómodo lo sugerente que podía ser. Después de la cena hubo un partido bastante intenso de piedra, papel o tijera para decidir las tareas de la casa que Shinji perdió espectacularmente. Lamentó no haber sugerido una serie de lanzamientos de monedas en su lugar. Ella había expresado con molestia que él fuera un poco más asertivo, pero eso simplemente no estaba en su naturaleza. Nunca se sintió cómodo presentándose a sí mismo. Entonces, después de todo esto, decidió aceptar la sugerencia de Misato de tomar un baño. Abrió la puerta del baño y fue recibido por una criatura emplumada que aleteaba y lo asustó muchísimo. Corrió desnudo a la cocina sin darse cuenta para dejar que Misato supiera del intruso aviar y se avergonzó completamente. Aparentemente, Misato tenía un pingüino como mascota llamado Pen Pen que ocupaba el segundo refrigerador. Solo entonces se dio cuenta de que le había dado una gran vista de su hombría y se alejó avergonzado. Eventualmente llegó a su nueva habitación y estaba acostado en la cama escuchando música en su reproductor de cintas. El reproductor de cintas había sido un regalo de su padre, probablemente era lo único que el hombre le había regalado. Era en momentos como este, cuando finalmente estaba solo y en la oscuridad, que terminaba reflexionando sobre las cosas, le gustara o no. Rumiación podría ser una mejor palabra para eso, pensó. Incluso ahora se encontró preguntándose por qué había decidido quedarse en Tokio 3 después de lo que había sucedido. ¿Qué le esperaba ahora que había accedido a pilotar el EVA? Reprodujo esa batalla en su mente y cómo ese horrible ojo verde lo había mirado después de que la máquina hiciera lo que fuera que estaba fuera de su control. El Evangelion y el pilotaje y esos ángeles lo aterrorizaban. Pero luego pensó en esa chica, Reía Yanami que había aprendido que se llamaba, y en cómo ella era la única otra piloto. Se miró la palma de la mano y recordó la sangre, recordó cómo ella agarró su mano mientras él la sostenía y trató de aliviar su dolor antes de que finalmente tuviera el coraje de salir y pelear. Por la forma en que ella lo había mirado, llena de miedo y dolor, sintió mucha pena por ella y si se iba, ella tendría que hacerlo en su lugar. Al menos hasta que ella estuviera mejor, tenía que seguir haciéndolo. Él se lo debía a ella. Justo antes de que estuviera a punto de quedarse dormido, escuchó a Misato en su puerta. Shinji-kun, olvidé decirte algo. ¿Puedo pasar? Ella preguntó. Él no dijo nada y después de un momento ella abrió la puerta. Hiciste algo muy bueno y muy noble, dijo en voz baja. Estar tranquilo, dejó que esas palabras penetraran. Lo mantuvieron despierto durante bastante tiempo después. Gendo se paró en la sala de control devastada que quedó después del alboroto de la unidad 00 a raíz de la prueba de activación fallida de Rei. Había sido un día interesante por decirlo menos. Se había encontrado con su hijo poco después de la reunión con los ancianos mientras se dirigía a comprobar el estado de Rei. Una parte de él se había sentido un poco culpable por no decirle nada al chico, pero sabía que era lo mejor. Darle cualquier tipo de esperanza de que pudieran estar más cerca solo conduciría a complicaciones y dificultades. Aún así, ver cómo Shinji apartaba la mirada de él con el ceño fruncido mientras permanecía allí en silencio, despertó sentimientos. Gendo estaba haciendo todo lo posible para reprimirlos, ya que solo eran un obstáculo para sus planes. Parecía que lo estaba haciendo bien considerando todas las cosas cuando él la había visitado por unos breves momentos. Parecía un poco agotada, era una buena palabra para eso. Había enviado a la doctora Akagi a verla para comprobar su estado mental. Después se enteró por el informe de Akagi de que Rei se estaba recuperando aunque un poco alterada por el accidente. Supuso que era normal, a pesar de su cuidadoso trabajo para asegurarse de que ella estuviera emocionalmente insensible y obediente, la chica todavía poseía emociones. Una lesión traumática podría poner nervioso incluso al más estoico. Aún así, había estado aliviado de saber que ella estaba bien.
Según el informe de Akagi, Rei volvería al estado activo en 20 días y sería dada de alta para recibir atención ambulatoria en los próximos días. Esto último no tenía nada que ver, no le importaba si ella estaba en el hospital o no, al menos eso se dijo a sí mismo. En última instancia, las cosas iban según lo previsto. Ella estaría lista para pilotear y él podría avanzar en su escenario. Los viejos lo habían interrogado sobre su uso de la Unidad 01 e incluso lo habían acusado astutamente de nepotismo en su decisión de dársela a su hijo, lo que él había negado con frialdad. Sabía que Shinji era el más adecuado para pilotarlo, incluso si esencialmente tenía que chantajearlo para que lo hiciera. Los viejos siempre estaban preocupados por sus presupuestos y otras tonterías. Gendo no pudo evitar encontrar el humor en cómo ninguna de esas cosas importaría si sus planes se pusieran en práctica. Se cansó de eso. También se cansó de que le recordaran constantemente que hiciera lo que le pedían y cuestionara su lealtad. No les era leal, pero aún así era bastante molesto verse obligado a emitir lugares comunes y hacer gestos sin sentido para quitarse de encima al comité. Oyó que la puerta se abría detrás de él y no prestó atención al taconeo en el suelo de baldosas. Los pasos se detuvieron un poco a la izquierda y en la parte trasera de donde estaba. Sabía que Fuyutsuki ya se habría acostado para pasar la noche, por lo que solo quedaba otra persona que iría a buscarlo aquí. Dr. Akagi, saludó secamente sin girarse, sus ojos aún enfocados en la unidad 00 donde estaba encerrada en baquelita. Comandante Ikari, respondió Akagi. ¿Leíste el informe que envié? Ella estará lista para pilotar en 20 días, respondió. Nada fuera de eso es motivo de preocupación. Pronto liberaremos a la unidad 00 de la crioestasis y volveremos a su capacidad operativa total. Hubo un momento de pausa antes de que el médico le respondiera. Es tan duro para estos niños, murmuró. Él frunció el ceño. No hay nadie más que pueda pilotar los EVAs, gruñó, frunciendo el ceño. Mientras puedan pilotar, eso es lo que haré que hagan. Era un destino cruel sentenciarlos, lo sabía, pero la vida era algo cruel. Independientemente de lo que sintiera por sus pilotos actuales, los necesitaba para avanzar en sus objetivos. Incluso si Shinji lo odiara ahora, al final lo perdonaría. Y Rei, bueno, ¿qué importaba lo que ella sintiera? Ella era solo su forma de lograr sus fines de todos modos. Se lo decía a sí mismo. Una y otra vez. Es muy duro para ellos, dijo Ritsuko. Son niños únicos. ¿De verdad no te importa lo que sienten? Gendo frunció el ceño y apretó los puños. Todo lo que estaba haciendo era para bien. ¿Por qué sintió dudas sobre lo que estaba haciendo después de escuchar las palabras de Akagi? Son los únicos que pueden pilotar los EVAs, respondió. Mientras puedan hacerlo, eso es lo que haré que hagan. Hubo una pausa antes de que Akagi volviera a hablar. ¿No crees que es cruel hacerlos pasar por esto? Preguntó vacilante. El ceño fruncido de Gendo se profundizó y se ajustó los anteojos, pero no dijo nada. En el fondo sabía que era realmente cruel. Aún así, el fin justificaba los medios. Le esperaba un futuro brillante para la humanidad si lograba su objetivo y se reunía con Yui. Pagaría cualquier precio y sacrificaría todo lo que tenía para ese fin. Cualquier cálido sentimiento que tuviera por Shinji o por Rei era una responsabilidad. En el fondo de su corazón frío y marchito, tenía que admitir que se preocupaba por ellos. Esa fue una gran responsabilidad. Y los pasivos debían ser eliminados. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.